Hola Capricornio, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a empezar por la lectura de tarot y después haremos una canalización con la bola de cristal. Capricornio, vamos a ver qué tal va a ir esta semana para ti. Vamos a ver cómo van a estar tus energías. ¡Wow! 5 de bastos. Estás en un conflicto con alguien te está dando problemas. Puede ser 6 de bastos. Energía de metas que tú quieres conseguir, proyectos que se cumplen, triunfos en general. Rey de copas, signos de agua, Piscis, Escorpio, Cáncer, y esta carta también habla de tu parte emocional, Capricornio. 2 de espadas, hay algo que siento que esto va con alguien, ¿no? Con alguien sobre todo que, fíjate, el 3 de oros sale invertido. Esto va con alguien que no ve las cosas a tu favor, no ve las cosas como tú, estás en conflicto con esa persona, estáis como en una oposición por algo. As de copas. Siento, Capricornio, que hay alguien que quiere buscarte, hay alguien que quiere seguir intentándolo contigo, pero tú ya no quieres. Por eso esa carta salió invertida. Porque tú ya no piensas en esa persona. Porque sabes que con esa persona es todo así, ¿no? Esa persona dicen que tiene una ceguera mental. Y tu corazón piensa, tu mente piensa en otra persona. Hay otra persona que te mueve ya tus emociones. Puedes tener una separación esa semana con esa persona, o puede ser que tú ya te hayas separado de esa persona, pero esa persona vuelve a buscarte. Y siento que vuelve una y otra vez. Llega un momento que esto te cansa, ¿no? Porque es una persona como que dice, pero bueno, ¿cómo puedo, cómo puedo echar a esta persona de mi vida? No puedo. Sí puedes. Sí puedes, ¿vale? Pero bueno, según la energía de esta persona, siento que es una persona que constantemente te puede estar llamando, vigilando, sabiendo lo que haces, sabiendo qué es de tu vida, ¿no? Vigilándote por redes sociales, vigilándote si vive cerca de ti, vigilándote de alguna forma, preguntando por ti a personas conocidas en común. Es una persona que siento que se te pega, ¿no? Se te pega de una forma u otra. Bien. Por otro lado, tema laboral. Capricornio, siento proyecto que sale adelante, un triunfo que viene para ti. ¿Vale? Pero aquí te diría que es algo que te gusta mucho, pero debes darte cuenta de algo para llegar a conseguirlo, que te vas a dar cuenta, ¿eh? Porque esa carta hablaría de que esto se consigue. Pero cuidado por si puedes tener alguna oposición de alguien en ese proyecto, en ese trabajo. Puede ser que tengas una oposición de una persona, ¿no? Puede ser que haya alguien que no esté trabajando a tu favor, sino todo lo contrario, trabajando en tu contra. Vamos a canalizar con la bola, vamos a ver la energía en sí. Vamos a hacer una canalización de la energía en sí para ti. Hay una... Sí, es que esa persona no la expulsas ni con agua caliente. A ver, con agua fría, no sé cómo se dice, bueno, da igual. Lo primero que he visto, Capricornio, tienes que tener cuidado con esa persona, ¿eh? He visto una araña y fea, todo fea. Esa persona te puede pretender tenderte una trampa para volver a tu vida. Tú sabes ya el juego que tiene esa persona. Tú sabes ya de qué va esa persona, ¿no? No. Yo creo que
raro sería que esa persona te vuelva a confundir o te vuelva a engañar, pero es que a mí me hablan de manipulación, chantaje emocional y manipulación con la que juega esa persona, que tú lo sabes. Dicen que todo lo pone al revés. Vuelve las cosas tal y como han pasado, como pasan, vuelve las cosas al revés para salirse con la suya, para tener la razón siempre o algo así. Entonces es una persona que posiblemente más de una vez le habéis dado la razón ya por dejar la discusión, ¿no? Porque era una discusión, era como hablar con la pared, ¿no? Esto que hablas con la pared pero nunca te contesta o algo así. Una energía muy rara, ¿no? De alguien. Sigue para adelante con tu vida, Capricornio. Es lo que te digo, sigue para adelante con tu vida porque tu vida ya está en otro camino diferente al de esta persona, ¿eh? ¿Vale? Y si es tema laboral, tu camino está en otro lado, diferente a este trabajo. ¿Vale? Sabéis que la energía es la misma, ya dependiendo de lo que os pase en vuestra vida, es bien alguien o bien es un trabajo, pero un trabajo donde no se están comportando bien. Vamos a ver qué es lo que pasa con esa persona y luego miramos eso nuevo que te viene, aquello por lo que tú ya estás proyectando un futuro y visualizando un futuro nuevo para ti. La energía de esa persona, esa carta en la que se ha vuelto, 3 de espadas. Esa persona no acepta que tú la hayas dejado, no acepta un no, ¿vale? A la misma vez que esa persona te ha dañado una y otra vez, ¿eh? Te ha roto el corazón, te ha hecho heridas muy graves. Me dice la letra J, puede ser la inicial de un nombre, 7 de bastos. Tú estás ya en esta burbuja, no quieres más, ¿vale? Y siento que esa persona te trae como, te ataca de alguna forma, ¿no? Tú has tenido que protegerte de esa persona, mucho. Carta del colgado, signo de Piscis. Puede ser que la gran mayoría de Capricornio coincidan los signos con esa persona. Os dije signos de agua, Escorpio, Cáncer, Piscis. Ahora sale Piscis, sobre todo. 5 de copas. Se ha quedado invertido. 5 de copas. Esa persona te ha dejado como un vacío, ¿no? Pero un vacío no porque tú quieras seguir con esa persona, sino porque esa persona no te daba cariño, no te mostraba aprecio, no te mostraba amor. O sea, directamente te ha dejado un vacío, Capricornio. Y 8 de oros. Cuidado con el interés que tiene esa persona sobre ti. Porque hay algo que le interesa de ti. Siento que es una persona que no es que esté enamorado de ti, Capricornio. No lo es. Es una persona que te llama cuando le interesa. Te busca cuando le interesa. Y tú lo sabes, ¿eh? Vamos a ver esto nuevo que viene para ti, Capricornio. Vamos a ver, en caso que sea una persona nueva que viene a tu vida. Vale, se han caído 2 cartas, 3, 2, no, 3, no, se han caído más. La carta del ermitaño, signo de Virgo, Aries, el emperador y 3 de bastos. Tú tomas la decisión ya por esta nueva persona, por este nuevo trabajo, por este nuevo rumbo que coges en tu vida, Capricornio. Mira, dicen que has aprendido muchísimo con esa persona. Esa persona
por desgracia, ha sido tu maestro o tu maestra. Esa persona anterior te ha tratado muy mal, sí, pero en parte ha sido tu maestro o tu maestra de lo que no quieres más en tu vida. Y luego se han caído estas cartas, 9 de copas y 7 de copas. Esa es la persona que ahora te hace vibrar tus sentimientos, tus emociones, una persona que tiene proyectos de futuro contigo, proyectos de futuro que va a cumplir. Posiblemente la otra persona solamente te hacía promesas que luego no cumplía, se quedaban en nada, ¿no? Promesas solamente. Vamos a ver qué más. Vas a tomar una decisión muy importante, esa persona nueva, una decisión de futuro. Ocho de copas, te vas a alejar completamente de esa otra persona, te vas a alejar para ya no volver más atrás. 8 de oros. Y la carta del sumo sacerdote, signo de Tauro. Bien, vamos por partes. Mira, Capricornio, esa persona, vamos a seguir con el tema sentimental, ¿vale? Y luego os digo para los que sea tema laboral. Esa persona nueva tiene muchos proyectos de futuro que quiere construir contigo. ¿Qué ocurre? Que como esta otra anterior te ha engañado tanto, o te ha hecho promesas que luego no cumplía, a ti te ha costado confiar, ¿no? Te ha costado creer. Siento que puedes haberle hecho algún tipo de prueba incluso a esta nueva persona para ver si decía la verdad o no. Siento que puede ser que hayas visto, primeramente, hayas tenido que ver muchas cosas para saber si esa persona realmente te estaba diciendo la verdad o no. Y lo vas a comprobar. Lo vas a comprobar que decía verdades, vas a comprobar que era así. Por lo cual, aceptas a esa persona, tomas la decisión de tirar para adelante con esta nueva persona. Bien. Y lo que sea tema laboral, económico, ese otro trabajo donde estabais, ese otro trabajo que posiblemente ni teníais contrato de trabajo ni nada, ¿no? Ese era un trabajo como si tú no estuvieras ahí siquiera, ¿vamos? Ese otro trabajo, que puede ser incluso que todavía te deban un dinero, que te tengan que pagar, que no sepas ya cómo cobrar, porque es complicado, ¿no? Es complicado porque lo ves cada vez más difícil. Yo siento ahí como alguien un poco trápala, una persona trápala. Una persona trápala significa una persona que miente, que engaña para llevarse un objetivo económico. ¿Vale? Una empresa, un jefe, trápala. Y ese nuevo trabajo, Capricornio, vas a asegurarte muy bien, muy bien, de poner todas las cosas en su sitio de primera hora, todas las cosas claras de primera hora, porque no quieres más mentiras. Es que es así de sencillo, ¿no? Vas a asegurarte de un puesto de trabajo digno, un puesto de trabajo con un contrato, ¿vale? Que tú tengas asegurado tu trabajo y que tengas asegurado tu riesgo laboral. Que para eso es un contrato, ¿vale? Y vas a tener asegurado tu dinero, tu sueldo. Siento que, claro, si te están prometiendo algo, tienes que ver ese objetivo que se va a cumplir. ¿Cómo lo vas a ver? Con un contrato. Porque posiblemente si tú antes no has tenido, todo se ha quedado en el aire. Te podían haber prometido miles, pero luego se ha quedado en nada. ¿Por qué? Porque no había un contrato. ¿Dónde lo ponía eso? No lo ponía en ningún sitio, tal vez, ¿vale? O a lo mejor sí había contrato, pero luego han buscado miles de excusas. Bien, cada uno se habrá pasado algo diferente, pero siento que va muy englobado por ahí, ¿no? Como que tú tal vez
mira, esta carta significa que te pudieron cegar con un caramelito, que luego el caramelito era bastante amargo, realmente. Así que Capricornio, siendo una semana muy importante, ¿no? Porque tú vas a tomar una decisión muy clara, una decisión ya sabiendo lo que quieres. Y si es trabajo y, como hemos visto, esa persona puede no querer que tú te vayas, yo es que siento que tú ya, es que ni ese trabajo te gusta, ni esa empresa, ni nada, ¿no? O sea, es una energía ya como que te repele completamente. Así que Capricornio, siento que vais a tomar una decisión muy correcta, que es una decisión sabia, una decisión que te va a llevar a un ciclo nuevo de tu vida, porque esta carta habla de ciclos, comienzos nuevos también, pero también habla de parar, cortar ya un ciclo para comenzar otro diferente. Bueno, Capricornio, aquí os dejo con vuestra lectura. Dejadme el like, suscribiros si no estáis suscritos. En la caja de descripción del vídeo os dejo los otros dos canales donde participo también y mis redes sociales. Nos veremos la semana siguiente.